Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida al webinar Rumbo al Limo 2020. Mi nombre es Michelle Lira. Estoy encargada de las importaciones marítimas en Europartner. Y quisiera presentarles esta mañana, nos está acompañando uno de nuestros partners estratégicos, que es la naviera Maersk, y viene representada por nuestro comercial, que es Sebastián Gómez, y Mauricio Molano, que es el gerente comercial. Entonces, el objetivo de esta sesión es justamente platicarles acerca de esta regulación y del impacto que tendrá dentro de la industria. Les comparto un poquito la agenda que vamos a estar llevando. Vamos a estar platicando del contexto de la regulación, de la perspectiva de la naviera invitada. Vamos a darles unas pequeñas conclusiones y vamos a tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Entonces, durante la sesión, por favor, si ustedes van teniendo dudas, comentarios, del lado derecho vamos a tener por ahí una sección de preguntas para que vayan dejando sus comentarios y al final vamos a regresar a revisarlas y a responderlas. Las dudas o preguntas que no tengamos oportunidad por tema de tiempo, con todo gusto las vamos a estar resolviendo vía correo electrónico, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Como ustedes saben, el cambio climático es un tema que ha tomado mayor relevancia en nuestra vida diaria y el ámbito logístico pues se comparte también como esta preocupación. Por tal motivo, la Organización Marítima Internacional, que de ahora en adelante nos vamos a referir como la OMI, ha estado trabajando en la reducción de las emisiones de azufre. Pero para entender un poquito qué son estas emisiones de azufre, pues les quiero platicar que justamente son los hidrocarburos que se utilizan como combustible para los buques. Son derivados del petróleo crudo y contienen azufre. Entonces, al momento de hacer combustión, se liberan a la atmósfera junto con el resto de las emisiones del barco. Por lo tanto, la OMI pretende hacer a la industria marítima más verde. Es por eso que se está incorporando nuevas regulaciones para reducir la contaminación del aire, pero a la vez también estas reducciones se harán en alta mar y en las áreas costeras, resultando en envíos mucho más ecológicos. Es por eso que a partir del 1 de enero del 2020 entrará en vigor la nueva regulación de la OMI, la cual busca reducir las emisiones del 3.5% al 0.5%. Bueno, están comprobadas justamente que todas estas emisiones de azufre son perjudiciales para la salud humana, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares, como asma, cáncer y enfermedades de pulmón, etcétera. Pero no nada más afecta, digamos, a la salud humana, sino también a la atmósfera. Y en el peor de los casos, esto puede llevar justamente a ocasionar lluvia ácida. Y la lluvia ácida va a estar afectando cultivos, vegetación y fauna del mundo. Con esta regulación se pronostica que se podrá reducir el impacto de los contaminantes en un 80%. Es por eso que es tan importante. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, desde el 2005, la OMI ha implementado una serie de reglas para reducir las emisiones de azufre, condensadas en el convenio MARPOL, la cual indica que a partir del 1 del 2020, todos los buques de cualquier tamaño tendrán que utilizar el fuel oil o combustible reglamentario. La reducción será sustancial porque pasaremos justamente del 3.5% al 0.5%. Esta regulación solo es el principio porque la OMI anunció que ya tiene como su visión de aquí al 2100. ¿Cuál es su misión? Bueno, pues pasar a cero emisiones. Cumplir con la nueva regulación hará que la industria sea significativamente más ecológica, pero también tendrá un impacto sustancial en los costos de la misma. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de cómo las navieras van a estar cumpliendo justamente los lineamientos. Se espera que la gran mayoría de la flota global naviera cumpla con esta nueva regulación para el 1 de enero del 2020 y van a existir tres formas justamente de lograrlos. A través del combustible compatible que no exceda el 0.50% del contenido de azufre, el instalar depuradores o scrubbers, que son sistemas de limpieza de gases de escape, y el LNG o gas natural licuado,
¿Sale? Entonces, vamos a platicarlos y vamos a explicarles un poquito acerca de cada uno de ellos, para que ustedes vayan teniendo en contexto qué conlleva cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, empezamos con el combustible LSFO, que casi siempre es como lo van a poder ustedes identificar, que es el fuelóleo bajo en azufre. Esta es la estrategia que, digamos, todas las navieras estarán utilizando. Alguna de las particularidades que les quiero compartir es justamente que es la solución más ecológica, genera un mayor gasto operativo para la naviera, genera también mayor costo en el combustible y se espera que para el 1 de enero la mayoría de los buques operen bajo este combustible. Entonces, es decir, que casi el 90% de la flota global estará utilizando esta medida. ¿Por qué? Pues porque es la más económica y práctica para lograrlo en el cumplimiento de la norma en corto tiempo. Empresas como Shell se encuentran realizando ya pruebas a los combustibles con 0.50% en conjunto con algunas navieras. Esto es para revisar justamente la compatibilidad y manejo de estos nuevos productos y también están trabajando a la par el suministro de combustibles en puertos claves. Por el momento, las primeras navieras en dar visibilidad del impacto en costos son precisamente nuestro invitado Maersk y Hapag-Lloyd. Maersk indica que el costo por cumplir podría exceder los 2 billones de dólares anuales por costo de combustible, mientras que un Hapag-Lloyd indica que podría implicar 1 billón de dólares anuales para la compañía en los 3 primeros años. Esto está basado en un pronóstico o una suposición de que justamente el combustible bajo en azufre se mantenga, digamos, en un rango de 250 a 300 dólares. El costo total a la industria naviera aún es incierto. Algunas fuentes externas estiman que el costo adicional sería de hasta 15 billones de dólares. Caso contrario, por ejemplo, Hapag-Lloyd nos estaba reportando que podría subir hasta 60 billones de dólares. ¿Sale? Entonces, esto es lo que les quería yo platicar del combustible y ahora vamos a pasar con los depuradores o los scrubbers. Estos van a ser sistemas de limpieza de gases instalados en buques. Es la segunda opción que casi todas las navieras están justamente tomando, ya que se visualiza como una solución provisional, porque tiene algunas desventajas. Por ejemplo, se genera un mayor consumo de combustible. El aumento de las emisiones de CO2 están como súper presentes. Puede llegar a haber contaminación del agua, pero es una inversión menor de capital comparado al LNG. Navieras como Maersk, MSC y ONE están realizando fuertes inversiones en instalar depuradores. Hapag-Lloyd nos estaba compartiendo justamente que la instalación de estos depuradores o scrubbers implica una inversión de 7 a 10 millones de dólares por buque. Hamburg Süd también nos estuvo platicando que estarán invirtiendo en una cantidad limitada de buques con depuradores. Esto es para que ustedes tengan una perspectiva de cómo todas las navieras ya están justamente trabajando en pro de esta regulación para estar súper listos para el 1 de enero. Ahora, pasemos un poquito para platicar el tema del gas licuado. Sus siglas en inglés es el LNG. De los tres, este es la opción, digamos, más limpia. Tiene un costo más competitivo, pero al momento hay una falta de infraestructura a nivel global suficiente y los gastos en capital son bastante altos por la inversión que se tiene que hacer hacia los buques. El lado positivo es justamente que el LNG se está expandiendo como una opción a nivel mundial y se está buscando que el crecimiento de las ubicaciones sea cada vez más estratégico para el suministro. Hapag-Lloyd nos estaba contando que el convertir un buque grande para que sea LNG cuesta aproximadamente de 25 a 30 millones de dólares, por lo que solo una pequeña parte de su flota se estará cambiando a esta modalidad. Hamburg Süd también nos contó que los buques nuevos solamente tendrán esta como posible opción y también de forma limitada. Y por ahí en redes sociales MACGM estuvo compartiendo que al momento de toda su flota cuentan únicamente con 3 buques bajo esta modalidad. Bueno, en este momento las navieras, pues obviamente como ya les hemos estado platicando de toda esta inversión, pues no van a poder absorber el incremento de los costos de la nueva regulación de la OMI. Por lo tanto, esto será trasladado a los clientes.
Así que esta es la razón por la cual decidimos compartirles la información y los detalles de cómo se estará calculando este costo, para pronosticar el impacto en los presupuestos del próximo año para los fletes marítimos y sus componentes, y que de esta manera ustedes puedan ajustar las estimaciones de transporte y el costo directo que se tiene en los precios de los productos finales. Entonces, por tal motivo, le voy a ceder la palabra a Sebastián para que nos comparta la perspectiva de Maersk como naviera. Buenos días a todos los participantes. Buenos días, Michelle. Muchas gracias por habernos invitado a este primer webinar. Siento que es un tema que es importante revisemos. Estamos a la vuelta de la esquina del próximo año y pues mejor tomar estas precauciones. Sin más preámbulo, les vamos a contar un poquito la perspectiva de cómo nosotros, Maersk, vemos estos cambios y todas las consideraciones que tenemos que tener. Bueno, me gustaría analicemos la siguiente slide, la siguiente tabla. Ahí vemos la relación de los años comparado con el nivel porcentual de azufre de nuestros combustibles. Como pueden ver, en 2008 manejábamos combustibles con una emisión de 4.5%. Posteriormente, en 2012, tuvimos un decrecimiento a utilizar combustibles de 3.5%. ¿Qué pasa? Podemos ver en 2020 viene un paso agigantado en el cual tenemos que reducir de un 3.5 a 1 el nivel de emisiones de nuestros combustibles. Es decir, viene un cambio importante en el cual vamos a estar utilizando combustibles más refinados. Ahora bien, también tomemos en consideración la gráfica de color amarillo. En esa nosotros ponemos en perspectiva el nivel de combustible que tenemos que utilizar en las zonas reguladas. Es decir, como pueden observar, nos están solicitando utilizar 0.1% de azufre en nuestros combustibles. Estas son algunas de las zonas costeras en donde hay población, de ahí la razón que tengamos que usar un combustible aún más refinado. Algunos ejemplos pudieran ser la costa de Estados Unidos, China y el norte de Europa. Como bien comentaba Michelle, vamos a estar cambiando combustibles. Obviamente esto va... Hola, hola, disculpen, tuvimos aquí una falla técnica, ya saben cómo es el condenado internet. Vamos a retomar la presentación de Sebastián. Vamos a volver a empezar esta diapositiva. Entonces, Seb, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Michelle. Hola nuevamente a todos. Como les comentaba, sí se prevé un incremento significativo en el costo, principalmente porque vamos a estar cambiando de un combustible de 3.5 a uno de 0.5. Nosotros podemos ver en la gráfica, ubicado con la línea negra, el combustible de 3.5 que actualmente utilizamos, y en la línea azul, el combustible de 0.5, que es el cual tendremos que empezar a utilizar el siguiente año. Como ven, hay un gap importante en el precio, y también ponemos en relación los otros combustibles, el combustible de 0.1, gasóleo, el cual también tenemos que utilizar para las zonas reguladas de emisión. Obviamente existe una expectativa de volatilidad en los precios y mayores fluctuaciones dependiendo de la zona geográfica y sobre todo considerando el precio de los combustibles. Ahora bien, ustedes podrán ver en la gráfica que la proyección se ve algo plana, sin embargo sí se prevé que haya variaciones, es decir, todo dependerá del precio de los combustibles. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, lo que estamos buscando en Maersk es transparencia total en el cálculo de este nuevo costo. Existen dos escenarios diferentes. Tenemos el escenario 1, que es para los contratos de larga duración, y tenemos el escenario 2 para los contratos de corta duración y los movimientos spot. Empecemos con los de larga duración. Como pueden ver, la fórmula es muy sencilla. Se está utilizando el flete marítimo, estamos sumando el BAF. Este BAF lo estamos aplicando desde este 2019, nada más que se va a revisar para el 2020 con base en el precio promedio de los combustibles. Y también hacemos la división de LSS, que para Maersk es un Low Sulfur Surcharge, el cual es aplicable para las zonas de emisión controladas que platicamos anteriormente. Si observamos para los movimientos spot y de corta duración, prácticamente la
fórmula es igual, nada más estaríamos haciendo la introducción de un nuevo recargo, el cual se denomina Environmental Fuel Fee. A continuación vamos a ver un poquito a detalle cómo podemos hacer los cálculos para, nuevamente como les comentaba, enseñarles esta transparencia con la cual nos vamos a estar manejando el siguiente año. Continuamos con la presentación. Ahora bien, en esta gráfica podemos ver los componentes en el costo oceánico. Del lado izquierdo de su pantalla pueden ver los contratos de larga duración, en donde este año 2019 estamos haciendo la suma del flete más el BAF y el LSS. Verán que en el 2020 hay una ligera variación en el costo del BAF. Todo esto relacionado nuevamente con el precio promedio que se estima de los combustibles. Se sigue cobrando el LSS, por lo que les veníamos comentando anteriormente, que ciertos lugares nos exigen un 0.1% de emisiones de azufre para esos tránsitos. Ahora bien, pasando del otro lado, para los movimientos spot y de corta duración, que Maersk los conoce como aquellos movimientos que tienen una vigencia menor a 3 meses. Eso es importante. Larga duración estamos hablando más de 3 meses, contratos anuales, semestrales y demás. Y en spot y contratos corta duración, la vigencia es 3 y menor. En relación a este cambio, podemos observar que se está incluyendo el nuevo recargo de EFF. Esto viene a amortizar el alza de los precios. Bueno, gracias y buenos días, Mauricio Molano. Quería complementar un poquitito en esta parte y es en relación a cómo se hace. Hoy en día la flota de Maersk, los barcos, y por citar un ejemplo que tenemos en las rutas de la costa pacífica de América Latina provenientes de Asia, funcionan con dos tanques. Un tanque de combustible tiene el combustible de 0.1 de sulfuro y el otro tanque de combustible tiene el componente de 3.5. Básicamente, en obediencia a la regulación de la OMI, pues, que es una entidad de las Naciones Unidas, Maersk dejará de utilizar el combustible de sulfuro 3.5 y se moverá a utilizar combustibles de 0.5 de sulfuro. El combustible de 0.5 de sulfuro es un combustible mucho más refinado. Yo creo que aquí lo deducimos, pues es, digamos, un combustible que tiene un proceso de refinación superior y el combustible, pues en ese proceso de refinación superior, pues se hace más costoso. De ahí que lo que tratamos en esta slide de reflejar es básicamente, precisamente, el incremento del costo de ese combustible más refinado. Si ustedes de pronto comparan el año 2019 y 2020, algo que también queremos enseñar aquí es que si bien en el 2019 ya conocemos el BAF como un componente relativo al combustible que básicamente transfiere o traslada de manera transparente las variaciones de los precios del bunker al mercado, en el corto plazo, en el 2019, simplemente hemos visto un flete oceánico. No se ha hecho una discriminación de un componente del combustible. Para el 2020, y probablemente desde finales del 2019, en diciembre, se va a hacer introducción de un recargo que se llama EFF, que pretende precisamente capturar el delta de precisamente cambiar de un combustible más barato, que es el 3, el 3.5 sulfuro, a uno más refinado, 0.5. Como ese combustible es más costoso, ese costo adicional se va a ver no solamente en los contratos de larga duración que ya hoy en día tienen una fórmula de BAF, sino que se va a hacer visible también en los contratos de corta duración, que por lo menos en el 2019 no ha tenido, digamos, segregado ese componente. Aquí el objetivo de Maersk es precisamente dar transparencia también en el mercado del corto plazo, cuál es el componente de la tarifa que está siendo afectada como resultado precisamente de las variaciones de un combustible que es más refinado y que es de un mayor precio. A continuación les presentamos la fórmula para calcular el BAF. El BAF ya lo veníamos calculando, incluyéndolo dentro de nuestros contratos durante 2019. Como pueden observar, la fórmula permanece prácticamente igual, únicamente habrá un cambio en el costo del low sulfur price.
solamente para tenerlo en consideración. Aquí también analizaremos uno de los componentes importantes para el cálculo del BAF, el cual es el trade factor. Si bien recuerdan, la fórmula era el costo promedio del combustible multiplicado por el trade factor. Les explico un poco de qué va este concepto. Este sería el componente constante en esta ecuación y tiene dos componentes importantes también, el cual es el consumo del total de contenedores, es decir, el consumo del total de toneladas de combustible dividido entre el total de contenedores movidos en un año. Esto también se multiplicará por el imbalance. Este imbalance nosotros la conocemos como la relación de los volúmenes en una ruta comercial determinada. Les explico. Realmente es hacer una evaluación entre las importaciones versus las exportaciones de los diferentes tránsitos marítimos que tenemos. Para ponerlo un poquito más gráfico y hacer un ejemplo, me gustaría tomar la costa pacífica y Asia. Si bien sabemos que las importaciones de Asia predominan comparado con la exportación de la costa pacífico. Entonces, teniendo eso en consideración, existen tres niveles de imbalance. Tenemos los tránsitos que son balanceados, tenemos los tránsitos que son desbalanceados y tránsitos que son muy desbalanceados. En el ejemplo anterior estaríamos hablando de un tránsito desbalanceado. Como ya sabemos, es más lo que importamos desde Asia, principalmente China, por poner un ejemplo a México, que lo que México está exportando a dicha localidad. Es de ahí que nosotros sacamos este número. Ahora bien, para ponerlo un poquito más gráfico, más entendible, hicimos el siguiente ejercicio. Ustedes pueden observar los diferentes trimestres de lo que va del año y los diferentes costos de BAF por contenedor. Como bien vimos, la primera variable estamos hablando del precio promedio del combustible del trimestre anterior. Tomando, por ejemplo, Q1 2019, tuvimos un precio promedio de $469 en el Q4 del 2018. Si bien recuerdan, esto se toma de 4 puertos importantes en los cuales nosotros tomamos esa referencia. Es decir, estamos considerando Rotterdam, Singapur, los Emiratos Árabes y Panamá. A este costo nosotros tendríamos que multiplicarle el trade factor. Si recuerdan, en la slide anterior platicamos de los componentes de este trade factor y nos daba el número de 1.5. Esto viéndolo desde la importación de Asia a las Américas. Lo que quiero enfatizar aquí es nuevamente la transparencia de los costos y sobre todo la constante, el 1.5. Es interesante ver que del Q1 al Q2 hubo un cambio a la baja. ¿Qué quiere decir? Que el precio promedio de los combustibles fue menor durante el Q1 de este año 2019 que en el Q4 del año anterior. Si evaluamos el último trimestre, Q3, hubo una alza nuevamente, pero a lo que voy con esto es que nosotros pues, podemos de cierta manera predecir esa volatilidad del precio del BAF, considerando los dos componentes de la ecuación. Ahora bien, aquí vamos a hacer también un ejemplo. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en el BAF. Son proyecciones que nosotros tenemos, es decir, es el rango estimado en el cual se pudiera estar moviendo los combustibles de punto 5. Si se fijan bien, en la tabla de arriba, en el 3.5%, van a ver un rango de 350 a 500, un poco lo que platicábamos anteriormente. Se puede identificar el costo promedio del combustible en la celda color azul, azul clarito. Abajo tenemos justamente ya el cálculo del BAF, mismo que lo tuvimos de resultado al multiplicarlo por 1.5. Es importante también tener en consideración las revisiones. El BAF lo veníamos implementando este año, tiene revisión trimestral, como nos dimos cuenta en la slide anterior. Sin embargo, para el próximo año vamos a estar realizando revisiones mensuales, sobre todo porque estamos implementando esta nueva regulación y estamos cambiando de combustible. Dependerá del costo y de la fluctuación de los combustibles esta revisión, un poquito más minuciosa. Una
una cosa que quisiera complementar. Hoy en día todavía no se sabe o no sabemos cuál va a ser el costo del combustible de 0.5 de sulfuro. Entonces, aquí hemos planteado como un caso hipotético, es una proyección, una indicación, no es digamos como que tengamos certeza, pero creo que sí es importante, como bien señalaba Sebastián, en la primera tabla, pues vemos algo que prácticamente hemos visto este año y es que el valor del BAF correspondiente al combustible de 3.5 de sulfuro se ha movido en el rango de básicamente de los 520 a los 750 con precios del búnker entre los 350 y 500. Eso es lo que se captura en el recuadro amarillo y es digamos como una realidad que esta ya hoy en día es evidente. La proyección que tenemos hacia el 2020, donde dice rango BAF en 2020, es una consideración bajo un supuesto de cuánto pueden llegar a costar los combustibles de 0.5. Como les decía, la cuestión es que todavía no se sabe. Las productoras de petróleo todavía no tienen los precios, digamos, confirmados, pero sí definitivamente sabemos que es un combustible que requiere un proceso de refinación superior y van a ser más costosos. Por ende, pues queremos dar aquí una indicación donde simplemente decimos es probable que los precios de ese combustible se muevan en este otro rango, que es un rango más costoso, y de ahí también reflejar cuál sería el impacto de ese nuevo precio de combustible en el BAF que Maersk estaría implementando. Ahora bien, creo que también es importante puntualizar los cambios que se tendrán. Es decir, durante las revisiones trimestrales, nosotros nos vamos a fijar en el precio promedio de los combustibles y si llegamos a identificar una variación, ya sea a la alza o a la baja, de $10, haremos los cambios pertinentes. Si el cambio es menor a estos $10, se mantendrá de la misma manera el BAF. Finalmente, me gustaría platicarles acerca de otro concepto que vamos a implementar. Esto hablando de los negocios spot y los contratos de corta duración. Como bien saben, también está el Environmental Fuel Fee. Este va a ser el nombre con el cual lo vamos a identificar. Este se implementará este año, probablemente a finales de este año. En este momento exacto no sabemos cuándo será que se anuncie, pero los estaremos manteniendo al tanto. Ahora bien, para este primer EFF, el cálculo se hará con el delta, es decir, la diferencia entre el BAF del Q1 del 2020 y el BAF del Q4 de este año en curso. Ese nos va a dar el primer costo de EFF. Posteriormente, se va a calcular de la manera en que se indica abajo, que sería el cambio en el precio promedio del combustible multiplicado por el trade factor. Nuevamente, importante tener en cuenta que el trade factor es la constante y los cambios serían nuestra variable dentro de la ecuación. Ahora bien, aquí únicamente capturamos la variación en el precio del combustible. Es decir, si nosotros nos fijamos en la tabla, podemos ver que cuando hay un incremento de $50 en la tarifa, esto se puede ver en la línea de color azul clarito, nosotros tendríamos un EFF de 75. ¿Qué quiere decir? Que nosotros esa variación de $50 del precio promedio del combustible lo multiplicaríamos por el 1.5 que sabemos que es el trade factor y nos da este número de 75. Esto considerando el ejemplo que estamos planteando para efectos de esta presentación, que es importación de Asia a la costa Pacífico. Igualmente, no existe un periodo de revisión del EFF como tal, tan estructurado como el BAF. Sin embargo, sí se realizarán cambios cuando nosotros lleguemos a identificar variaciones en el costo promedio del combustible de $50 por tonelada. Correcto. Esto sería de manera mensual. Bueno, gracias Sebastián por platicarnos la visión que tiene Maersk y creo que nos brindaste información bastante importante de cómo vamos a estar calculando justamente el tema de los costos. Y continuando un poquito con este orden de ideas, les quiero compartir ejemplos de otras navieras. Ahorita en lo que tenemos dentro del mercado son estas 3 navieras los que ya han estado informando la parte de cómo van a estar calculando los costos. El resto viene un poco rezagado, así es que esperemos que en los siguientes
semanas o meses hagan ya su confirmación de cómo lo van a estar tomando. El primer ejemplo que les traigo aquí es justamente Hapag-Lloyd. Ellos van a estar implementando el mecanismo de recuperación de combustible marino, MFR por sus siglas en inglés, que es el Marine Fuel Recovery. Y también ellos están platicando que justamente la forma de llevarlo va a ser transparente, van a estar basados justamente en el promedio de mercado y con lo cual están tratando de simplificar la estructura de la tarifa y estarán eliminando los actuales cargos de la tarifa. Entonces, de esta manera lo vamos a estar identificando y si ustedes pueden ver, pues la fórmula es parecida a lo que nos estuvo platicando hace unos momentos Sebastián. Es el MFR que se va a estar calculando por TEU, va a ser igual al costo del combustible por el consumo del combustible entre la cantidad de los TEUs transportados. El otro ejemplo que les traemos es justamente el de Hamburg Süd. Ellos van a estar dejando el costo tal cual con este nombre de BAF, que ustedes lo conocen como el Bunker Adjustment Factor, y la fórmula es súper similar a la que nos platicó Sebastián, que es el costo del combustible por el Trade Factor, que nos va a dar justamente el tema de el BAF. ¿Sale? Bueno, hasta aquí es la información que nosotros les traemos. Les queremos dejar algunos puntos ya finales para que podamos proceder con el tema de las preguntas y respuestas. Y el primer punto que yo les quiero platicar es justamente que es súper importante cumplir con esta regulación porque va a traer beneficios significativos al medio ambiente y a la salud humana. Recuerden que si se cumple con esta regulación, entonces nosotros estaríamos reduciendo la contaminación por azufre en más de un 80%. La segunda parte es que incluso aún con la nueva regulación, el envío de los contenedores va a seguir siendo el modo más competitivo en cuanto a costos para el transporte de las mercancías, ya que el costo del transporte es justamente solo una fracción de los precios al consumidor. La forma de calcular el costo del combustible, si ustedes se fijan, está tratando de ser súper transparente, pero cada naviera, como ustedes saben, lo va a estar tropicalizando, le va a estar poniendo el nombre un poquito a sus costos para diferenciarse, pero básicamente estaríamos manejando el mismo mecanismo. Sebastián, Mau, ¿ustedes quieren dar alguna conclusión también? Muchas gracias, Mitch. Creo que está bastante completo lo que nos explicabas. Yo solamente quiero que la audiencia se lleve el tema del impacto ambiental. Si realmente viene un cambio importante en cuanto a costos, al fin de cuentas es para un bien mayor y creo que todos estamos incluidos dentro de este mismo planeta, ¿no? Si bien nosotros como Maersk estamos sumamente comprometidos con el bienestar de la Tierra, del planeta, de hecho, comentarles que tenemos como ambición para el 2050 tener 0 emisiones de sulfuro en todos nuestros tránsitos. Esto es un paso agigantado dentro de la industria naviera. Y si bien el IMO 2020 viene a ser ese pequeño paso para llegar a esta meta tan ambiciosa que tenemos, que tiene un muy buen fin, ¿no? Para todos nosotros. Adicional, me gustaría también comentar el tema de la transparencia. ¿Vieron ustedes cómo se calculan los costos? Realmente es un promedio del combustible. Pueden ustedes consultar esta información y nosotros vamos a estar también anunciando cuando se presente algún cambio con un mes de anticipación. Entonces eso es importante considerar para pues tener en mente todos los cambios que pudieran venir en cuanto al tema del BAF y del EFF. Eso sería todo por mi parte. No sé, Mauricio, si quieras agregar algo adicional. De antemano, muchas gracias a todos y la invitación también. Gracias, Sebastián y Mitch. Bueno, yo creo que algo interesante, o más bien diría yo importante, creo que todos estaremos de acuerdo en que pues traer un beneficio para el medio ambiente es necesario. Realmente es algo que hoy en día necesitamos en el planeta. Y algo importante es que ya que esta medida es de la OMI, es enforceable, o sea, las Naciones Unidas van a estar vigilando que efectivamente se haga el cumplimiento del uso de estos combustibles bajo en sulfuro. Más allá de eso, que es digamos como algo que todas las navieras sí o sí van a tener que cumplir, Maersk, como bien señalaba Sebastián, también se ha trazado una meta para que para el 2050 las emisiones de las flotas de Maersk sean cero.
Eso va a requerir nuevas tecnologías, nuevos diseños de barcos, pero finalmente yo creo que es el camino en el que todos podemos o que queremos que el planeta se mueva. Yo creo que adicional, simplemente reforzar lo que decía Sebastián, nuestra intención es dar transparencia en lo que este combustible va a significar en el transporte marítimo. Una forma que yo creo que es buena de pensar esto es que realmente las Naciones Unidas aquí no están pensando en colocar un recargo a las navieras, simplemente las Naciones Unidas están pensando en que es un recargo que va a la cadena de suministro, pero ese, digamos, un costo que se terminará considerando en el valor de un televisor, de un par de zapatos, de una camiseta en el consumidor final, pero que a la postre pues es básicamente necesitado por el planeta en este momento. Si alguno tiene dudas adicionales o cualquier cosa con Mitch o con nosotros mismos aquí en Maersk, que con gusto las podemos revisar en una oportunidad posterior. Y con ello creo que daríamos por concluido. También dar las gracias a Mitch por la invitación a Europartners y nuevamente gracias a todos también por la asistencia. Muchas gracias. Bueno, veo que no hay preguntas. Veo que no hay preguntas. Los veo un poco tímidos, ¿verdad? Nos estaban por aquí preguntando que si los tiempos de tránsito se van a estar viendo afectados con este cambio de combustible. Mau, ¿nos ayudas a contestarlo? Es algo que ya Sí. habíamos platicado. Sí, es una probabilidad que se dé. Digamos que, por ejemplo, y aquí voy a hablar solamente de Maersk, Maersk ya está navegando low steaming, es decir, los barcos, por ejemplo, en los tráficos de Asia a la costa pacífica de América Latina y el Caribe, pasaron ya hace un par de años de navegar a 26 nudos a 18 nudos. Digamos que eso ya es una velocidad baja y pretender llevar a que los barcos naveguen más lento tal vez sea un pequeño cambio, no creemos que sea algo sustancial en el caso de Maersk. No sé si algunos otros carriers en la industria, digamos, tengan una estrategia diferente, pero en lo que respecta a Maersk, puede que hayan algunos cambios. Tendríamos que pensar inclusive en reorganizar el network, pero de momento lo que les puedo compartir a todos es que no esperamos un cambio significativo si es que llegara a existir, porque los barcos ya están navegando a baja velocidad. Gracias, Mau. Tenemos una pregunta de Verushka Arbizu. Dice, ¿para cuándo comenzará a impactar directo en tarifa? ¿Hasta enero o posterior? Buena pregunta. Habría que evaluarlo. Nosotros ya para los contratos de larga duración ya estamos implementando el BAF considerando el posible incremento del próximo año. Ahora bien, para los contratos de corta duración, como comentábamos en la presentación, el EFF se estará anunciando yo creo que a finales de este año. Realmente no hay una fecha por confirmar, pero estaremos notificando con el debido tiempo para que se tomen las precauciones. Entonces, contestando a la pregunta, sí ya se está considerando. Yo ahí puedo complementar algo. Nosotros desde este año y básicamente la totalidad de nuestros contratos de largo plazo ya tienen la fórmula del BAF. Lo que sucede es que obviamente hoy la variable es, del combustible es el combustible de 3.5 sulfuro. Esos contratos a partir de enero del 2020 continúan con su fórmula de BAF como la tienen en el 2019, pero la variable cambia. La variable que corresponde al precio del combustible pues va a ser un combustible de 0.5. Entonces digamos que los contratos de larga duración que Maersk llama a aquellos contratos que van más allá de 3 meses, tienen un impacto visible, tangible, a partir del 1 de enero del 2020. Las tarifas de corto plazo, las tarifas FAK, los spots o negocios inferiores a 3 meses de validez, se espera que la aplicación del recargo FF se haga a partir de diciembre. Y la razón para ello es porque los barcos, supongamos los que van a cargar los contenedores en diciembre en la China, pues igual van a tener que cruzar el Océano Pacífico en enero ya utilizando combustibles de 0.5 de sulfuro. O sea que es por ello que inclusive, digamos, ustedes pueden tener cargas que dicen esto va a llegar el 15 de enero, el 10 de enero, pero esas cargas van a haber salido en diciembre en la China y van a venir en barcos que ya van a estar consumiendo el combustible más refinado, el de 0.5. Lo que no tenemos aún confirmado es exactamente qué día en diciembre estaríamos haciendo la introducción del EFF. Digamos que
Lo más tarde sería que comenzáramos el 1 de enero del 2020. La intención, por lo que les acabo de comentar, que igual los barcos van a necesitar ese combustible, es que lo hagamos en diciembre. Sí. Gracias, Mau. Rodrigo Camacho, sí, vamos a estar enviando justamente la presentación en los siguientes días. Vamos a estar compartiendo vía correo electrónico la grabación por si quieren volver a revisar ahí el tema de cómo vamos a estar calculando tarifas y la presentación. También Gabriela Martínez nos está preguntando, ¿cuándo sabremos en qué medida impactará el costo de los fletes? Vaya, ¿qué porcentaje adicional representará del costo? Creo que eso va a ser visible cuando se deliberen cuáles van a ser los precios del nuevo combustible. Nosotros tal vez en noviembre o tal vez en los primeros días de diciembre, pues vamos a tener que estar ya presentando esta información porque pues digamos, para el mes de diciembre es un mes antes de que se haga ya la aplicación del nuevo BAF Q1 2020. O sea que nosotros les daremos visibilidad tan pronto tengamos los precios de parte de los productores de los combustibles y eso no va a ser más tarde de finales de noviembre, principios de diciembre. Gracias, Mau. Lisbeth Román nos dice, ¿qué pasará con las tarifas que ya están pactadas como bitrate? ¿Se estarán actualizando una vez entrando en vigor en enero? Eh, Ahí para responder esa pregunta, les comentábamos que nosotros, por lo menos Maersk, los contratos de larga duración ya tienen el BAF, o sea, el combustible es flotante. Por lo que básicamente el BAF continúa siendo un componente del flete oceánico y ese BAF va a capturar el incremento que va a tener el precio o fruto del precio del nuevo combustible bajo en sulfuro. Entonces, si tenemos contratos que, por ejemplo, son de vigencia de febrero a enero o de marzo a abril, que crucen el año, a partir del 1 de enero del 2020 van a tener la aplicación del nuevo Q1 BAF, que ese ya va a venir con los precios correspondientes al combustible bajo en sulfuro. Para los contratos que supongamos finalizan en diciembre, pues esos van a llegar hasta diciembre con su normal BAF y su precio de combustible de sulfuro 3.5. Supongamos que los renovamos, que los volvemos a hacer. Esos nuevamente empiezan el 2020 con su esquema normal, que es que dentro de la tarifa se está considerando un componente de flete oceánico y de combustible BAF. Y nuevamente, pues el impacto del combustible más caro se vería a partir de enero del 2020, del 1 de enero. Eso en cuanto a los contratos de larga duración, las tarifas FIK que cambian, por ejemplo, en el caso de Asia cada semana, cada 15 días, pues esas van a ser afectadas mediante el recargo EFF que se estaría aplicando en diciembre, no sería más tarde del 1 de enero en cualquier caso. Gracias, Mau. Damaris Cortés nos está comentando aquí que a lo mejor al principio estuvimos platicando, pero que si vamos a tener alguna literatura de apoyo para el inicio de estas variaciones en la calidad y costos del combustible. Mira, Damaris, ahí lo que yo te podría decir es que te puedes acercar con tu ejecutivo de Europartners para que te ayudemos a resolver las dudas justamente que tengas. Si necesitas mayor guía o que te resolvamos dudas en específico, con gusto podríamos hacer una visita, una llamada telefónica para irte resolviendo como todos estos puntos. ¿Sale? Por tema de tiempo, tenemos un par de preguntas que con gusto se las vamos a estar contestando vía correo electrónico. Les queremos agradecer mucho el habernos acompañado en esta plática. Esperamos que haya sido de utilidad. Le quiero agradecer a Mauricio y a Sebastián por su tiempo y por compartirnos toda esta información. Y pues nada más reiterarles el compromiso que tenemos como Europartners para mantenernos informados en todos estos cambios de la industria. Fue un gusto haberlos tenido aquí presentes en la sesión. Muchas gracias y que estén muy bien.